Échale, en échale. tu camisa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buena jornada, día lunes 13 de marzo de 2023. Comenzamos una nueva semana aquí en Carta Ciudadana. Una semana que se viene bien aspectada después de la semana que terminó hace poquito. Muy noticiosa, pasaron muchísimas cosas y la vamos a comentar acá, por supuesto, acá en nuestro programa. Paula Santolaya, Mauricio Pérez, Tiare Cáceres están con nosotros, pero antes de comenzar con los temas, saludar a quienes nos escuchan, por supuesto, todos los días nuestro programa Carta Ciudadana, quienes sintonizan Radio Salud Madre Tierra, también Radio H Radio, también en hradio.cl, también Radio Acogida, Radio Ritmo, y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast. También nos puede ahí escuchar los días y a la hora que usted quiera. Radio América, que es la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte, FM y también Radio Manquehua. Y recordar que tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriban y por supuesto puedan ver a la hora que quieran, el día que quieran, nuestro programa Carta Ciudadana, que va de lunes a viernes, salvo los días feriados, para que las personas queden claras. Bueno, yo no sé si ustedes vieron el día domingo, Paula, Guaso, Tiare, el cambio de gabinete, no sé si se enteraron, hubo hartas cosas, había harta expectación, parece que originalmente eran 7, después 6, después fueron 5, por parte del gobierno explicaron que había sido un problema de programación, pero bueno, acá entran las especulaciones. Marta Maurás iba a ser la canciller, finalmente entró, creo yo, tal como lo bautizó el diario El Mostrador, el Kaiser de la diplomacia chilena, Alberto Van Claveren, que como me decía una fuente mía que tengo en Cancillería, ¿el presidente sabrá que Alberto Van Claveren es judío? A propósito de todos los problemas que tuvo el presidente con el embajador de Israel en Chile, ¿se acuerdan cuando no quiso aceptarle las cartas credenciales por lo que había pasado en Cisjordania? Bueno, en fin. Y lo otro también, lo que le pasó al ministro de Educación. Yo creo que el episodio que ocurrió con Pamela Giles y la diputada Delgado finalmente lo salvó. Lo terminó salvando más que sentenciándolo, a propósito del problema que tuvo el 8M con la diputada ecologista, y la performance de Pamela Giles finalmente terminó salvando al ministro de Educación más que sentenciándolo. Lo que pasó con las subsecretarías, por supuesto, se descabezó la Cancillería. Alberto Van Claveren es una persona que viene del núcleo concertacionista absolutamente, fue subsecretario de Michelle Bachelet, fue coagente con Perú, con Bolivia, fue director de política exterior, tuvo varios cargos, digamos, ha tenido muchos cargos en los últimos 30 o 35 años en Cancillería, un tipo muy querido en Cancillería, y que viene también a retrotraer lo que, según lo que me contaban, intentó hacer Antonio Rejola en la Cancillería, que era poner nueva gente, poner personas que no habían estado nunca ¿cómo se llama? En Teatino 180, en el último piso. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa con los otros ministerios. Jaime Pizarro, que ha sido cuestionado también, ni hablar el nuevo ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre. ¿Qué pasó con el Ministerio de Obras Públicas? Quedó muy golpeado el Partido Liberal, lo que demuestra una vez más algo que se ha dicho siempre en este programa, más allá de las capacidades, aquí tiene que ver con coteos políticos, y el Partido Liberal es como si lo hubiesen hecho un patoyañe, digamos, pero bueno, así están las cosas. Así que bueno, hice un resumen respecto a lo que pasó con el cambio de gabinete el día viernes, todo esto en la previa, el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria. Saludar a Trini Segers también, no la había saludado. Trini, ¿qué tal? Bueno, ¿quién arranca? Hola. ¿Quién quiere comentar algo respecto a lo que pasó con el cambio de gabinete? ¿Alguna opinión respecto a lo que pasó y bueno, lo que se viene de aquí en más? Porque pareciera que el socialismo democrático cada vez más va tomando preponderancia en el gobierno de ¿cómo se llama?, del presidente Boric. Y solo una nota al pasar. O sea, si alguien considera que solo por la entrada de Alberto Van Claveren se puede decir que están los ex concertación, bueno, les quiero contar a los más jóvenes
que si hay alguien que es de las vísceras de la concertación, es Jaime de Aguirre. ¿Por qué? Porque una anécdota, es el creador de la canción del no, triunfadora del plebiscito del 5 de octubre de 1988. Ya, Paula Santolaya quiere partir. Paula, usted tiene la palabra. Ya. Hola, hola a todos. Mira, a mí me parece que yo como escuché en Radio Bio Bio, no sé si escucharon a Mochati, decir también que cuando el gobierno perdió la reforma tributaria, Boric también se fue de exabrupto con Analía Uriarte. La gritoneó y la retó y la mechoneó, digamos, bastante, un poco equiparando lo que le pasó al ministro Ávila. Entonces, Boric se auto hizo un techo de vidrio, por lo tanto no tenía mucha posibilidad de sacar al ministro por lo que le pasó con la diputada. Lo otro... Lo que yo tengo entendido, yo no escuchamos chat y yo no lo escucho, la verdad, Paula. Lo escucho a veces, digamos, pero independiente de lo que tú dices, lo que yo sí creo es que le jugó a favor a Marco Antonio Ávila la performance de la diputada Pamela Giles con la diputada Delgado y con la otra diputada que justo en ese minuto fue al comedor del comité y le dijeron que la votación iba a ser en 15 minutos y resulta que según ella se votó en 5 después. Y lo que hace Pamela Giles, voy a hacer una analogía, es lo mismo que hizo el Cóndor Roja. El Cóndor Roja se iba a cortar aprovechando alguna situación y cuando cae la bengala dice, aquí está, aquí me corto. Y eso es, creo yo, lo que hizo la diputada Giles, porque aquí hay que decirlo, la diputada Pamela Giles tiene una cruzada en contra del gobierno, en particular contra el ministro Marcel, por el tema del sexto retiro. Yo aquí con esto no estoy diciendo que el ministro no haya gritoneado a la diputada Delgado, porque doy el beneficio de la duda siempre, sobre todo para una mujer. Pero que extraño, no hay ningún registro, es todo de oídas. Pero bueno. Bueno, pero está bien. Ahora, a mí específicamente ese traspié o esa discusión que tiene el ministro Ávila con esta otra diputada, me parece también un escándalo casi como el que hablamos el domingo pasado, digamos, el del jugador de fútbol con la otra niñita. O sea, tanto feminismo y tanto tema y tanto esto para que la mujer termine en el fondo estresada o con una subida de presión, como que me parece que es un poco show también, sin saber, sin entender, pero bueno, si ella está ahí, todo tiene que también saber manejar ese tipo de cosas. Pero yo sí quería destacar dentro de los cambios, porque hay dos mujeres que tienen muy buena historia y que a mí me parece que lo van a hacer muy bien. Yo pienso que el cambio del ministro de Educación era absolutamente necesario. Dado que no se dio, pusieron a una muy buena subsecretaria de Educación, que es la Alejandra Ratia, que lleva años trabajando en educación, directora ejecutiva de Educación 2020, una mujer que efectivamente uno puede conversar, independiente de las diferencias ideológicas o lo que cada uno podría llegar a pensar, ella es una mujer que sí puede conversar, que sí puede llegar a acuerdo, así que ese fichaje me parece súper bien. Y yo sin conocerla, pero yo trabajé muchos años en el Ministerio de Desarrollo Social en Piñera 1 y varios de mis amigos trabajaron después en el Ministerio en Piñera 2 y es la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva. Como te digo, yo no la conozco personalmente, pero cuando pregunté por ella, fue unánime el reconocer que era una muy buena persona, que ella podría haber sido ministra perfectamente y que también están muy esperanzados en lo que ella pueda hacer en esa subsecretaría. Así que desde este lugar, mandarles a ambas unas felicitaciones y todo el éxito en este proceso. Bien.
Hay que decir que hubo 15 cambios de subsecretaría, hubo algunos enroques, como la subsecretaria de Hacienda que se pasó a las relaciones económicas internacionales, como Claudia Sangüesa, en reemplazo del que estaba pedido hace tiempo, porque ese sí que estaba pedido, José Miguel Ahumada, que fue Sí, el que inventó el concepto de las seis letters a propósito del TPP-11, y que estaba entre ceja y ceja. No, yo no estoy hablando de la oposición, porque cuando la oposición tiene entre ceja y ceja un ministro, la verdad que uno no tiene que leer eso, lo que tiene que leer es cómo evalúa el gobierno a ese subsecretario o a ese ministro en cuestión, digamos. Pero, pero bueno, son 15 cambios de subsecretaría, y hay un equilibrio bien interesante de fuerzas, si se quiere, entre el socialismo democrático y ¿cómo se llama? Y Apruebo Dignidad. La Trini, la Tiare, Mauricio, ¿quién quiere? La Trini ahí parece que se Ah, desilenció, ¿no? ¿Trini? sí, voy. Dale. Nada, yo quiero partir así como con los faranduleros, que igual encontré divertido el cambio de esto de sillas, que sacaban silla y ponían silla, pero en el cambio de mando. Pero aparte de eso, no, yo creo que igual es positivo, o sea, era algo que claramente tenían que hacer, como que se pedía, urgía, y yo creo que sobre todo lo que es relaciones exteriores, yo creo que es muy positivo, y ahí un poco lo que habíamos conversado otras veces, se va notando cómo la cosa cae por su propio peso y la experiencia termina primando, por mucho que quieran gente joven, gente nueva, gente como muy cercana a ellos, llega un punto, yo creo que sobre todo en política, en relaciones exteriores, se necesita una persona que tenga una trayectoria diplomática como la tiene el actual ministro y por lo que decías tú, Felipe, y nada, yo creo que sobre todo ese cambio es positivo. Así que dentro de lo que hay, me parece más bueno que malo. Sí, antes de ir con la palabra el Guaso que levantó la mano, las subsecretarías quedaron, antes de este cambio del viernes, habían 22 subsecretarías de Apruebo Dignidad, ahora 19, o sea, perdieron 3. El socialismo democrático tenía 4, ahora tiene 11, o sea, casi 3 veces. E independientes, antes del cambio del viernes habían 13 y ahora hay 9. O sea, si uno ve los números, digamos, hay un cambio, no sé si significativo es la palabra, pero no está dentro del margen de error, como dicen los encuestólogos. Guaso, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Oye, ¿sabes qué? A mí me gustó, a ver, de todos los cambios, creo que el único relevante es relaciones exteriores, siendo franco. O sea, el único que creo que se hizo y creo que se hizo bien, porque había que descabezarlo completamente porque los errores venían siendo desde el día uno que asumió el presidente. Hay que recordar donde viene el apodo que tiene desde España, nace por una desprología básica de experiencia internacional en trato entre naciones, como tú comentaste recién. Hoy día tiene un ministro, un canciller, que siempre los cancilleres son como te decía, el Panzer, ¿eh? Es como una persona de peso, en general, siempre fue una persona de peso y respeto. Y Chile al último tiempo cometió demasiados errores en esa área y obviamente perdimos nuestra posición de liderazgo en la región al hablar de ciertos temas. ¿Y es por qué? Porque fuimos comentaristas de las cosas que pasaban a nuestro alrededor, siendo que no nos correspondía. Eh, Tuvo problemas con diferentes estados, de cierta manera, y eso generaba obviamente roce, y la canciller después del espectáculo con la grabación de hace un par de meses, claro, perdía totalmente posición ante cualquier canciller de sentarse a conversar, porque dice, ¿qué estará diciendo detrás? Por lo tanto, perfecto. Y además me gustó mucho a quien nombraron, fíjate, es un hombre que tiene experiencia, tiene la pasividad, creo que también le puede dar un poco de pausa, te fijáis, de darle esa pelota al piso al mismo presidente que también, eh, recordemos, en Argentina salió a comentar temas que también los complicaron, ¿te fijas? Entonces, al final de cuentas, necesita ahí ese como timón, y creo que fue bueno. En el resto, creo que fue P por P, cuando los abogados dicen P por P, cuando tú cambiáis la P por P mayúscula, P minúscula, pero al final no cambiaste el texto, sigue siendo lo mismo.
Creo que debería irse ido Jackson, de todas maneras, de desarrollo social, que no ha hecho ninguna labor, ni antes ni después. Creo que también debería sacar a Annalena Uriarte, que ni antes ni después ha hecho nada, en mi opinión. No creo que ha logrado mucho, porque si su triunfo fue lograr en la Cámara de Diputados desordenar a que hubiera un presidente como de la Cámara, que después tuvo algunos episodios buenos, sí, pero tampoco. Creo que las relevantes y importantes había que hacerlas. Y en el tema económico, algunos cambios hacen, pero mantienen la cabeza de Marcel, que yo creo que también van en su línea. Yo creo que es gente de confianza de Marcel y que en ese sentido pueden ojalá ayudarlo a sacar adelante algunas de las políticas económicas que se vienen en los próximos meses. Así que yo creo que sería un análisis más o menos general. Ahora, sacar a Yoyo Jackson en un ministerio como Desarrollo Social y Familia, donde ha tenido cierta figuración a propósito de los incendios. La verdad que siempre el análisis, digamos, de los cambios de gabinete, uno tiene que intentar hacerlo desde la lógica de quién hace los cambios, no de lo que uno quisiera, porque no, digo que a mí me faltó sacar a dentro de Yoyo Jackson, la evaluación de Yoyo Jackson, yo creo que al revés, yo creo que cuando lo sacan del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, lo sacan de la exposición y yo creo que es un ministro más, digamos, que tal vez él no lo quisiera, tal vez el propio presidente no quisiera que fuera un ministro más, pero yo creo que Giorgio Jackson en este minuto va a sonar fuerte lo que digo, pero es un ministro intrascendente, por lo tanto no estaba en la mira, digamos, del cambio. Yo lo estoy dando más allá, ¿le puedo decir algo? Más allá de lo que haya escrito la tercera, digamos. Oye, en mi mirada política en el sentido de que en un ministerio que es súper importante y relevante, creo que le queda grande también ese puesto a George Jackson. Esa es mi opinión personal, y por eso decía que lo hubiera cambiado. Si no estáis dentro de los que hubiera hecho el cambio, sí, porque creo que está ahí. Pero porque... ¿grande por qué? ¿Por qué a tu juicio le queda grande? Porque tiene un trato, tiene una forma de trabajar que es difícil de que lo potencie. Creo que perdió mucho estando en su primera etapa, ¿te fijas? Entonces, no sé cuánto puede ayudarlo a un ministerio que al presidente le haría muy bien, porque el desarrollo social en general le llega las cosas a la gente, ¿te fijas? Entonces, no sé si tiene dedos para el piano. Bueno, en personal, sí, como estamos hablando acá, ¿qué te pareció? Bueno, ¿qué me hubiera faltado? Yo hubiera sacado a Giorgio Jackson del gobierno, creo que hubiera sido también otra cosa importante para él. Lo protege, lo saca todavía porque se puede mandar algún condoro, y protege a una persona que para ellos son importantes, como dijeron un minuto que iban a tocar a Camila Vallejo, y la querían proteger. Está bien, pero también hay gente que nos escucha que puede considerar que quería que el presidente fuera Jaude u otro que fuera Kast, digamos, pero más allá, por eso digo, más allá de lo que uno quiera. Es por gestión. Yo no encuentro que ha hecho una buena labor en su ministerio, nada más que eso. ¿Trini? No, es que cortito, igual yo creo que, o sea, a mí se me ocurre, esto es una suposición mía, pero a Jackson y a la Camila Vallejo no los van a sacar del gobierno, los pueden trasladar de ministerio en ministerio, pero a mí se me ocurre que son como los soportes también emocionales del presidente, o sea, los necesita dentro, y yo creo que te gusta o no te gusta la gestión, puedes no hacer absolutamente nada, puedes irse de vacaciones, yo creo que van a estar ahí los 4 años, o sea, me atrevería a decir que lo encontraría muy raro que los cambiaran, y esto, aunque se manden así una embarrada grande, yo creo que van a seguir. Sí. Bueno, Tiare, es que es muy entretenido esto de los juegos, de los cambios, digo juegos entre comillas, para que se entienda, de los cambios de gabinete, porque este cambio de gabinete, uno podría decir, más allá de los Panamericanos de octubre, más allá de lo que significa las culturas en Chile, que es muy importante, un ministerio que es muy, es muy visible y también es un ministerio muy sensible para el gobierno de turno, porque dice relación con inauguraciones, con cortes de cinta, digamos, algo que marcó mucho en su minuto a Ricardo Lagos como ministro de Obras Públicas. Pero la verdad es que desde la lógica, si se quiere, del día a día, de la estructura del gobierno, yo te diría que el gran cambio que hubo fue en Cancillería. Los otros ministerios son, digo,
sea el ministro que estaba, había algunos problemas, había tenido algunas dificultades, en fin, con el tema de las concesionarias, por los tacos, por el tema del TAC, qué sé yo, me refiero al ministro de Obras Públicas, pero más allá de eso y otros conflictos, yo diría que lo sustancial del cambio al final terminó siendo Cancillería. Y le doy el punto a la Paula, es muy curioso, porque finalmente yo creo que Marco Antonio Ávila lo salva Pamela Giles. Lo termina salvando Pamela Giles porque el gobierno dijo, yo no me voy a dar el gustito de sacar al ministro de Educación porque estaba pedido. El ministro de Educación salía por el episodio con la diputada, no por otra cosa, por el episodio con la diputada del 8M. Y final no salió. Entonces al final, raya para suma, insisto, uno puede ir ministerio por ministerio, pero lo realmente importante es el cambio en Cancillería y no solo eso, la salida de los 2 subsecretarios, algo que, si no me equivoco, nunca había ocurrido. Tiare. Hola Felipe, ¿cómo están? Un saludo enorme, Guaso, Paula, Trini. Mira, a ver, yo escuchando, ¿cierto? Todas las intervenciones, me tocó el lugar, aunque quería hacerlo, ¿cierto? De intervenir como de las últimas. Efectivamente coincido que este cambio, ¿cierto? En Cancillería, en relaciones exteriores, fue el que se necesitaba hacer desde el principio, porque hemos visto un gobierno que está experimentando desde el inicio. Ya lleva un año y no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, que ha pasado demasiadas cosas durante un año. O sea, pareciera Sí, que claro. en verdad, pero cosas no positivas. O sea, uno diría, no sé, pues se hizo tal, o sea, se construyeron tantos colegios, se construyeron tantos hospitales, Hechos. o tantos, claro, no se han visto hechos, pero sí se han visto muchos eventos faranduleros como el tema recién pasado de Pamela Giles, una persona, ¿cierto?, que fue agredida por el ministro, no, perdón, no ella, sino que ella se salió, ¿cierto?, y no votó por esta reforma tributaria, ¿cierto?, una reforma que para la gente, para que entienda un poco los que nos están escuchando, y bueno, desde ya le mando un abrazo enorme, eh, una reforma tributaria, ¿cierto?, que trata de tener más dinero, ¿cierto?, al Estado para efectivamente poder gestionar más colegios, más techos, más actos que beneficien, ¿cierto?, a la gente, pero que estaba mal, o sea, que desde su propio sector ya reconocían de que no estaba haciéndose bien, que no era ahí donde se debía tocar y que no... que eso no hacía que Chile creciera, que no era ese el cambio. Entonces, yo vi también ese episodio, ¿cierto? De que al final eran 7 y sacaron una silla, ¿cierto? Y al final después eran 6. Justo lo estaba viendo camino a la 6ª región, que les mando un abrazo a la María Ignacia, que está allá, a la Radio Ritmo, Radio Magia, que nos están escuchando. Allá inauguramos la Casa Ciudadana de la 6ª región, así que estamos muy contentos también, con mucha energía de poder continuar, ¿cierto?, con las casas ciudadanas, moviendo a las organizaciones, ¿cierto?, apoyándolas desde lo que más nos une, que es el amor a Chile. Vi este cambio, ¿cierto?, de silla, unas 7, después eran 6, con lo que pude ver cuando uno está en carretera, ¿cierto?, con poca señal, estábamos ahí muy atentos a este cambio y nos llamó mucho la atención, ¿cierto?, este cambio tan profundo en un ministerio como es el tema de relaciones exteriores, ¿cierto?, que Chile ya venía hace un tiempo manteniendo muy buenas relaciones exteriores y tenemos un presidente que viene con varios tropiezos, ¿cierto? Como tú decías, Felipe, sabrá que ¿quién es el que es judío y que parte de... Alberto Van Claveren, el nuevo canciller. El nuevo canciller es judío, entonces ahí desde el principio estuvo como con varios tropiezos, así que... No sé si su padre o su abuelo se salvó y arrancó el Holocausto. No tengo claro si es su padre o su abuelo. ¿Pero será que no lo sabe el presidente? No sé, yo fui irónico en la pregunta, porque Digo, fue un tema.
porque acuérdense de todo el problema que tuvo con el embajador Es que de partimos con Israel uno en de esos Chile. problemas, ¿cierto? Partimos con el Entonces, problema embajador en Chile. claro, y él aparentemente, y fueron, bueno, ustedes no lo citan, pero lo cito yo, mi colega y amigo Daniel Matamala en una gran columna escribió que ahí demostraba el presidente Boric que en muchas cosas es más que un presidente, sigue siendo un activista, porque por una situación de una muerte de un palestino, toma la decisión de no recibir ¿cómo se llama?, las cartas credenciales al nuevo embajador de Israel, que dicho sea de paso, en ese minuto, de repente la gente se olvida, pero eran varios los y las embajadoras que iban a la Moneda, y solamente no aceptó reunirse para recibir las cartas credenciales al embajador de Israel, y eso provocó que la canciller tuviera que hablar con él en la Cancillería, hubo todo un tema de lobby, y bueno, ya sabemos finalmente lo que terminó ocurriendo. Entonces, por eso yo lo decía de manera irónica, porque, bueno, han pasado cosas increíbles, como cuando estaba con el ex candidato estadounidense John Kerry a 4 lugares, si no me equivoco, en la Cumbre de la América, y el presidente no sabía que, se empezó a hablar de él y no sabía que estaba ahí, digamos, pero bueno, por eso lo pongo como un signo de interrogación Claro. respecto a si él sabe efectivamente, y yo no estoy haciendo juicios de valor, ni mucho menos, no soy antisemita, por favor, solo lo pongo en términos de signo de interrogación, porque el presidente claramente ha demostrado cierta afinidad por el pueblo palestino y animadversión por el pueblo judío. Eso. Claro, como un activista. También estuvo una actividad, ¿cierto?, que tuvieron donde la bandera chilena estaba puesta al revés. O sea, Sí, en verdad así era, o es. sea, Sí. sí, venía ese tema de relaciones exteriores hace rato, trayendo una seguidilla de tropiezos, y que esperamos que bueno, siempre desde nuestra área de ciudadanos, que Chile pueda avanzar ya. Ahora que avancemos, por favor, porque es lo que necesitamos. Y otra de las cosas que vi que me llamó mucho la atención, y que habíamos conversado, ¿cierto?, la semana pasada, de este tema del 8M, y que no quería dejar de tocar. No sé si ustedes vieron la situación que se dio en el Parlamento, eh, con Carol Cariola, la diputada, y una bancada, ¿cierto?, comunista, que le gritaban a Pamela Giles así como al país. Yo lo encontré un acto demasiado, demasiado violento, ¿cierto? Y veniendo desde un sector, ¿cierto?, que se dice feminista, que se dice que respeta, ¿cierto?, a las mujeres, o sea, gritándole improperios en la sala del Congreso. No, me llamó mucho la atención, lo encontré demasiado, demasiado feo, porque independiente de cómo uno piense, y es ahí donde me acordaba, ¿cierto?, del programa pasado, eh, independiente de lo que uno piensa, la cultura feminista tiene que acompañarte, y el respeto, ¿cierto?, a la mujer debe acompañarte en los buenos y en los malos momentos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Tiare, solo que Pamela Giles logró algo que, y ojo, y lo digo con mucho conocimiento, ni la oposición ni el gobierno todavía logran calibrar a Pamela Giles. Este gobierno lleva un año y días y todavía no logra calibrarla, porque Pamela Giles efectivamente juega para Pamela Giles Fútbol Club. Y Pamela Giles no solo un voto, quedó demostrado en la idea de legislar de la reforma tributaria que ella arrastra personas. Entonces, muchos decían, pero ¿cómo si los ecologistas, en fin, los humanistas o independientes, exhumanistas, hay que contarlos como votos de gobierno? No. ¿Y cómo vas a calibrar también algunos DC? Algunos DC votaron en contra de la idea de legislar, al igual que la derecha, y otros se abstuvieron. Entonces, hoy día la Cámara de Diputados está atomizada y pareciera que
se sigue pensando en que no, ella va a votar acá, no, ella va a votar... No, 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 para nada. O sea, acá, si ustedes vieron el Twitter de Pablo Maltés, yo no sabía, o sea, si uno ve ese Twitter, a propósito del tema de la reforma tributaria, perdón, del tema de lo que pasó con la diputada Delgado, uno dice, pero este tweet es de un diputado republicano. No, era de Pablo Maltés. Entonces, ojo y ojo también, y esto se lo digo con mucho respeto y cariño a la oposición, no crean que Pamela Giles va a estar con ellos en todas, porque cuando menos lo piensen, no va a votar por la oposición. Y esto que pasó tiene un nombre y un apellido. El nombre es Mario y el apellido es Cariola, Mario Marcel y Carol Cariola. Ella permanentemente ha tenido en la Comisión de Constitución el tema del sexto retiro. Se enfrascó en discusiones con Carol Cariola, ustedes fueron de público conocimiento, previo a la propuesta del quinto retiro y todo eso. Y ahora, con el ministro de Hacienda, también se enfrascó en una discusión. Entonces, lamentablemente, esto era una crónica de una muerte anunciada. Oye, Felipe, Entonces, cuando el gobierno habla que ahí, fue a buscar los votos, que no sé qué, que habían algunos diputados que estaban comprometidos con los votos, bueno, bienvenido, ministro Marcel, bienvenido a cómo es la política. Hoy día la política no funciona con órdenes de partido. Hoy día la política funciona respecto a cómo está la temperatura. Y las órdenes de partido no están no, resultando, digamos, a la pata como funcionaba antes. Antes era muy fácil, Trini. Calcular, no, digo, era muy fácil que calibrar. claro, yo creo que es verdad lo que dice, o sea, Felipe, que al final, o sea, yo creo que un poco hoy en día, sobre todo en el Congreso, hemos visto que cada uno vela por sus intereses y hoy día, por así decirlo, tuvieron suerte la oposición que se haya alineado con ellos, pero sí, o sea, hoy día cada voto yo creo que hay que ir a contar, o sea, hoy día cada voto, uno no puede confiar en ese voto hasta que no está emitido, o sea, por así decirlo, o 5 minutos antes la gente cambian de opinión, entonces eso, y yo creo que no hay que confiar en política, lamentablemente no se puede confiar y un poco lo de eso de que la gente se va a cuadrar con su partido, con su coalición, hoy día está demostrado que no es así. Ahora, eso no, para que quede claro, digamos, yo no hago juicio de valor respecto a que eso está mal o esté bien, solo lo describo, digamos. Es un hecho de Sí, la o sea, son causa. hechos. Claro, o sea, Claro. yo creo que los mismos hechos lo han demostrado. O sea, a mi juicio yo creo que también uno debería tener una cierta lealtad con el partido que tienen, pero como que creo que son discusiones internas que hay que tener antes. O sea, a mi parecer y en mi opinión muestra como el poco diálogo, la poca planificación que hay como partido, o sea, un poco de cómo antes no deciden, y está bien, y hay veces que pueden votar según sus ideales, más como tirados hacia un otro lado, pero yo creo que como si uno representa un partido, si uno fue elegido con ese partido y uno comparte con esas personas, a veces hay que ceder y a veces hay que hacerlo de uno, pero a mí me parecería, o sea, a mí me parece como importante que se muestren alineados, sea así o no sea así. Sí, ¿cómo ven ustedes? Dale, Guaso. Sí, no, complementando la idea, uno lo que vio yo creo que también hubieran pasado de cuenta, porque claramente al Partido Liberal le pegaron por todos lados, o sea, lo de ese día, del 8M, entre el ministro de Educación y la diputada, algo de revolución tuvo, porque finalmente también a los pocos días algunos correligionarios también quedaron sin pega. Lo segundo es que Pamela Giles, si no me equivoco, hoy día no tiene partido, por lo tanto esa patria, como diciendo, está libre de jugar por donde quiera jugar, y como tú decías, juega en su equipo de fútbol, Pamela Giles y el pueblo, es su equipo, como diciendo, es lo que le preocupa. No hay que contar con ella en los votos, sería de loco, cualquier sector que lo pensara que tiene un voto asegurado. También hay que tener una lectura de lo que uno internamente, así, con los que uno conoce que están metidos en el Congreso. Esta primera vez que se cae una reforma tributaria en la Cámara de Diputados, la idea de legislar, que ya dice algo. Segundo, se le avisó al gobierno, parece por todos los medios, que no estaban de acuerdo, no porque no estuvieran de acuerdo, normalmente que si todas las reformas tributarias se logran aprobar porque se logran acuerdos que finalmente son razonables, al final pasa, y después pasa al Senado, y nuevamente las reformas de todos los gobiernos se han ido aprobando. Pero parece que aquí hubo un tema de
de mantener la soberbia, de pensar que tengo los votos asegurados, que hago lo que quiero, que sigo para adelante como que no hubiera pasado nada hace un par de meses en una elección, que también la gente le dijo al país, le dijo a Chile, le dijo más o menos por dónde quiere que el país empiece a caminar. Y en estas reformas que son tan ariscas, o sea, son tan difíciles de explicarle a las personas, si se dieron cuenta, se alinearon todo el PDG, que no ha estado votando siempre con la derecha, de hecho, ha estado votando en base a lo que él quiere. En la derecha tampoco estaba alineada en los proyectos anteriores, más de algunos tuvieron votos cruzados, y era la primera vez que fue parejo. Y los votos por los que se cayeron no fueron por los que son de gobierno, o sea, por la oposición, fueron por los de gobierno. Entonces, ahí te das cuenta que lo que dice Felipe, hoy día es una Cámara totalmente distinta. Alguno podría decir, esto, va a pasar esto, porque está hecho. No, hoy día cosas muy chiquititas pueden hacer un quiebre de tu voto, y eso habla un poco de esta degradación y poca cohesión de alianzas o similares en temas que son súper importantes del país, como puede ser una reforma tributaria, o posteriormente, y ya le avisaron, el presidente abre los ojos, escucha, porque ahora él está súper abierto a todo lo que quiera, pero parece que en los meses anteriores, cuando le dijeron lo mismo, el portazo fue bien fuerte. No nos olvidemos que la convención salió mal porque no escucharon a la gente y le pegaron un portazo, y ojalá que el gobierno no cometa el mismo error este segundo año, porque si no va a seguir bajando las encuestas, y eso no es un tema de encuestas solamente, sino un tema de cómo avanza el país. Lo que decía un poco la Tiare, parece que tenemos puros hechos noticiosos del momento, pero nada concreto que veamos que el país logre avanzar. Sí, lo que pasa es que eso, el gobierno, cuando no tiene el control de la agenda, es muy difícil. Es muy difícil y bueno, como escribió Carlos Peña, un gobierno que pierde un tema constitucional y pierde una reforma tributaria es bien complejo. Lo que sí creo que deja de manifiesto algo que es súper importante y espero que los, comillas, expertos se preocupen, que yo por lo menos soy de la idea contraria a que se rechacen las ideas de legislar. Entonces, bajo esa lógica, no le paguemos más a estos gallos. Y cuando haya que votar una ley, se contratará personas idóneas en materia de educación, de salud, de vivienda, ¿Cómo, de Felipe? hacienda. Que no sean ellos los que legislen, solo voten. No, es que para mí, mi modesta opinión, yo no puedo entender que no exista la idea de legislar. Tú no puedes rechazar una idea de legislar si para eso estás ahí, para discutir. Si hay un gobierno que propone una reforma tributaria y tú tienes los votos para rechazar la reforma, ocupa los votos, pero no me ocupes los votos para rechazar la idea de discutir. Eso es lo que digo yo. Ahora, evidentemente es un resquicio constitucional, está ahí, existe, por algo se ocupa, pero eso de rechazar la idea de discutir algo, a mí me parece francamente poco serio, digamos. Y más allá que yo esté a favor o esté en contra de la reforma tributaria, no me refiero a eso, pero si hay una idea de hacer una reforma, cualquiera sea, olvídense que es tributaria, bueno, discútanla, pongan sus puntos de vista, traten de mejorar algo, traten de cambiar otro punto, pero decir no, porque además yo en eso estoy de acuerdo con el ministro Marcel, pocas veces estoy de acuerdo con los ministros, pero cuando él dice en mesa central que primero se ve lo particular y después lo general, es al revés, primero se ve lo general y después lo particular. Pero bueno, sea como sea, la situación está en un punto bien complejo, porque el gobierno había la semana anterior, con un buen IMASEC, con una encuesta que le había permitido en la CADEM subir relativamente algo, pero la semana que recién terminó fue una semana para el olvido, respecto a todo lo que intentó ¿cómo se llama? El gobierno del presidente Boric. Así que yo creo que viene una semana bien compleja
donde yo creo que todavía el gobierno no tiene exactamente claro qué va a hacer con el tema de la reforma tributaria. No sabe si lo va a pasar por el Senado, no sabe si Pero va a dijeron seguir que apuntando al no, tema de las rentas nacionales. eh, no sé, yo creo que ahí hay una situación bien como de interrogante, y vamos a ver de qué manera sale del inmovilismo, porque además a un año del gobierno, con encuestas no muy favorables, más allá de que la semana pasada subió un poco, pero como las encuestas hoy día son más bien semanales, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver también qué pasa con estos nuevos bríos, por parte de los nuevos ministerios, pero también con los ruidos que hacen. Uno dirá, ya, pero es un partido chico, el Partido Liberal es un partido chico, el Partido Radical es un partido chico. Por supuesto, obvio que son partidos chicos, pero cuando a ti te sientes que te pasan a llevar, hace ruido, hace y esos bolitas. son, y esos son los votos que se necesitan, ¿entiendes? Claro, y el gobierno O tiene sea, que de los tratar de partidos chicos dependen las elecciones. claro, porque además el Partido Liberal y el Partido Radical, sobre todo el liberal, son partidos, digamos, muy cercanos al presidente, y Claro. están haciéndole olitas a consecuencia de que se sienten, menospreciados por el tema, de los ministerios y de los cambios que hubo el bien. Bueno, vamos a ver qué ocurre, eh, respecto a ese tema que, bueno, como yo digo, los cambios de gabinete siempre dejan heridos en el camino, y esos heridos hacen ver su voz, digamos. Y sobre todo en un tiempo, en un momento en que el gobierno del presidente Boric es un gobierno que no está, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, No está no para soportar está, heridas. no está, claro, no está con las cifras a su favor, digamos, no está con los No está con números el cuerpo para guerra. muy, muy bullantes. Entonces, bueno, vamos a ver, y como decía el Guaso, viene ahora otra discusión interesante, si se quiere, que es el tema de la reforma de pensiones. Y que además la reforma de pensiones estaba muy, muy ligada a lo que iba a ser la Al reforma tema tributaria. tributario. Pero bueno, oye, y yo solo un pequeño paréntesis, que este programa, siempre comentamos cosas deportivas, pero, el triunfazo de Cristian Garín en Indian Wells, que le ganó al número 4 del mundo, tercer sembrado del torneo, el noruego Kastler Run, en un partidazo. Eh, Ganarle al número 4 del mundo, bueno, hace 2 semanas en Río, eh, el Nico Yarri le ganó un set al número 2 del mundo, a Alcaraz, el español, así que, y también, Tabilo, que avanzó, le ganó un tipo que estaba muy por encima de él también en el ranking, así que buenas noticias para el tenis chileno. Oye, y lo que tú decís, jugando bien, el partido fue un partidazo, el ojo para. O sea, de hecho, jugarle a Casper Ruud que es muy, muy bueno, porque además tiene un juego muy distinto, no es típico tenista clásico, no es de un Y es gran mañoso, saque. ¿ah? Es más mañoso que Felipe Vidal los días domingos. No, Así que es es súper bueno, meritorio, ¿ah? súper bien. Imagínate, Paula, sí, tu cara, exacto. Oye, Imagina lo que estoy diciendo. yo podría comentar lo que me pasó hoy día en mi vida personal con el tenis, aprovechando Wow. Oh, pero, la por, base, pero, por, digamos. pero por favor, Paula, te dio un pase de 3 dedos a 35 metros. Oye, tengo Como el dos de la U en hermanos, Colo. Oye, el una partido cosa, fome, entre sí, paréntesis, bueno, el partido fome, Dios mío. No, ya pues eso pasa. déjame hablar. Tengo Dale. dos hermanos que juegan tenis, el No. negro y Ay, Ignacio. Ya. Y hoy día tenían que jugar la final de tenis de un ya. campeonato de dobles en el Estadio Español. Joder, Entonces, tío. yo hice una ficha ayer, ¿sabes? Para ir con el afiche, vamos Santolaya y no sé cuánto, y Ah, ¿y jugaban plumero en... llevabas? No, afiche. No, 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 es que momento, sí, tampoco lo pude llevar. La tía Sonia del Estadio Español. Claro, yo iba muy, y fueron mis dos hijos que estaban aquí en Chile, y mi mamá, y mi papá, y mi sobrino, y mi hermano, ya, y mi hermana, Toda la pero familia. toda la familia, porque eran los Santolaya contra los hermanos de Pablo, otros hermanos que también llegaban a la final. Entonces era Santolaya contra de Pablo. Y no me dejaron llevar el afiche.
¿Por Porque, qué? porque a todos les daba vergüenza. Que como iba a Ah. ir con un cartel, que se me ocurría, entonces mi papá, mis dos hermanos, los jugadores, que cómo se te ocurre. Y yo le digo, oye, lo único que les tiene que dar vergüenza es robar, mentir, matar, no sé, pero que una hermana lleve un afiche para reírse, para estar ahí, para darles ánimo. No, que como se te ocurre. Bueno, finalmente fue tanto el bullying que recibí que dejé el afiche en la casa. Así que Tolaya, ¿qué te pasó el último año que no estuviste en el programa de radio? ¿Y Si ganaron? tú eres de armas tomar, po. ¿Y ganaron? perdieron. Falta el ¿Viste? Faltó la cartel, Por no boya. llevar el el afiche. cartel, po, Sí, po. ¿viste? Perdieron el tiebreak en el último punto. No Se te comió puedo todas las pelotas mi creer. hermano. No, mira, muy mal, muy mal. Así que estamos de perdedores, todos muy afectados. Eso sería. Todo por no llevar un cartel. Todo por no llevar un cartel, ¿ves? Exactamente. Eso les pasó por mal agradecidos, yo creo. Karma se dice. Bueno, Claro. me extraña, Paula, como decía el Guaso, tú una mujer de personalidad, ¿te influye lo que te dicen terceros? O sea, lo que pasa es que eran los dos Por muy jugadores. familiares que sean, digamos. Los dos Yo jugadores. me lo llevo escondido y lo saco igual así, en el punto timer que hizo, tiro en la cara. Toma. No quise amargarlos, fíjate. Al final dije ya que los voy a amargar. Pero espérate, ¿y le preguntaste a los tenistas? ¿Los tenistas también se oponían? Por supuesto, los tenistas. Yo no les había preguntado. Yo mandé la foto hoy día en la mañana porque encontré genial mi afiche. Genial. Y uno de ellos hubiera llegado es que no voy a jugar. Es mejor pedir perdón que permiso, dicen. Muy Soy bien, la Trini. Trini. Muy bien, Trini. Pareces periodista. Pero En verdad yo lo si lo uso hubiesen harto, de llevado, repente. Perdón, la Tiare hay una diferencia de opinión acá. pero si lo hubiesen llevado y lo hubiesen sacado, yo creo que fue buena la decisión de no haberlo llevado, porque si lo hubiesen sacado y hubiesen perdido y hubiesen dicho porque estuvimos mirando ese cartel, no lo hubiese llevado nunca más, así que ahora llévalo, pero toma en y cuenta quedaste que no tú puedes bien. distraerlo. Quedaste como si lo hubiera llevado, hubiera ganado. Claro. Así Pero que bueno. Pero Bueno. es muy entretenido el tenis, ¿eh? A mí me encanta. A mí me encanta. Oye, ahora había un abierto también de pádel, que sabrá que ustedes saben que a nivel mundial hoy día el pádel es el segundo deporte más jugado. ¿En serio? Increíble. Pero en Yo- Chile cada vez está más. Me carga A mí el me pádel. a mí me encanta. Está jugando Me más. cargan las modas. No, oye, yo vendría a Felipe jugar es fan pádel del fútbol. en la primera escuchado cancha. que es ¿Traicionando el moda. fútbol? ¿Te sentís traicionando al fútbol jugando pádel? No, yo también jugué tenis alguna vez, aunque tú no lo creas, malo, digamos, yo era el queso, pero me gustaba jugar tenis. No, a mí me encanta el tenis. Yo creo que soy como el chileno promedio, fútbol y tenis. ¿Has cachado que en la estadística siempre está el fútbol y el tenis? Yo Sí, soy chileno así era. promedio. Pero siento que el pádel, a ver, ustedes eran muy jóvenes. Como que ni fu ni fa. Tú también eras muy joven, Trini, con respeto, Paula y Guaso, pero como yo diría que como en los 90, en Chile, de un minuto a otro, estuvo de moda el tequila margarita. Y todos tomaban tequila margarita y nadie, nunca más la Había piscola, disco que tenía que tener el tequila margarita para el chat. Entonces, está bien, puede que sea rico el tequila margarita, puede que sea entretenido el pádel, pero va a pasar. ojalá, me equivoqué yo, ojalá que nos transformemos en potencia mundial de pádel y que esto en 10 años más siga la gente jugando pádel y no sea una moda, porque en el fondo es como que pues, tuvo un pic y de repente dejó de ser. Entonces sería bacán, a mí me encanta el deporte y encuentro que el deporte es lo mejor que puede haber, pero estas cosas como circunstanciales, porque además ustedes saben que el pádel tuvo una explosión en Chile a propósito de la pandemia. Ahí se generó la explosión del pádel. ¿Y cómo en la pandemia si no podíamos salir? Sí, no conozco mucho la historia. Cuéntanos. Porque mucha gente empezó en sus casas o qué sé yo, en el campo, donde había espacio, a armar sus canchitas. Es verdad. Sobre todo en regiones fue exponencial. Y tú sabes que a mí me tocó jugar pádel
cuando todavía nadie conocía el pádel, la primera que pádel la trajo un argentino, la puso ahí en La Reina, y nosotros pensamos que era squash, racquetball, y empezó a jugar pádel, y en Argentina se jugaba hace muchos años. Mire, le acabo de mandar, y después vean, el nuevo deporte que es sensación en Estados Unidos, por lo menos que la revienta, que es parecido, se llama pickleball, que es una mezcla entre badminton con pádel y con tenis. O sea, yo cuento que el badminton está lleno. ¿Jugaste? Yo tengo, no, esas típicas redes como que venden en Decathlon así. No, esto es una cancha, oye, no, es la misma cancha de pádel. Es la misma cancha de pádel. Una pelota así como a no, venden, oye, no, es así como que es rapidísimo. Esta mira. red que venden, no. En el paso del jardín, no. No, esto es, agarraron la cancha de pádel y le hicieron doble más chica. De un lado, es más chica. Oye, y es rapidísimo. Es como, por favor, métanse a pickleball. Pickleball, sí. ¿Cómo se pronuncia, Guaso? Pickleball. Que el inglés del Guaso es como el mío. A lo mejor la Trini o la Tiare tienen. La Paula también puede. Pero tú, pues, Paula, tú estudiaste en un colegio británico. ¿Cómo sería? Te lo acabo de mandar, pues, mona, diga. A ver, vamos bueno, a esa cuestión que se juega esa cuestión. Oye, y la pala, que también se llama pala, que es la paleta. Sí, bueno, es decir paleta, porque si decís paleta te agarran a paletazos. Se llama, ahora se llama la pala. La pala. Viejo, vale igual de caro que la de pádel. O sea, de hecho, para mí la pala es para sacar tierra. Sí, para mí eso es la pala. Es el deporte que la lleva en Estados Unidos. Pero eso no, un tiempo más lo van a ver ahí en Chile. Ya llegó, en Chile ya está, por si acaso, pero mucho más lejano que el pádel, que en todos lados. Pero tú sabes que mucha gente convirtió sus canchas de tenis, que había, que una pena. Yo jugué mucho tenis. De chico tenía canchas pues en el campo, en el campo, hombre, en el campo. A mí me dio pena lo que pasó con el Pato Cornejo. Sí, una pena. Fue muy fome. Sí, y era bueno el lugar. Gran tipo Pato Cornejo. Sí. Yo lo hizo mucho por el tenis. Yo creo que. ¿De qué se ríe la Paula? ¿Por qué se ríe? ¿De qué? ¿Pero por qué apaga el silencio? No apagué el micrófono, si la gente quiere escuchar la risa. Sí. ¿Pero por qué te ríes? Ella, de eso me estoy riendo. Ella Oye, es que Felipe es farandulero. Está ahí metido. ¿Por qué? En la tele. No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Lo del tenis? No, te molestando. No. Una cosa, Felipe, nada que ver. ¿Qué dice tu camisa, Felipe, que estoy viejito, no alcanzo a leer? ¿Estás promocionando alguna empresa? No. Es como gringa, sí. Es como, no sé, es como... Es como el nombre, ¿no? Es como... ¿Qué dice? EDC. Muy taquilla. Quality Goods, DC Shirt Cup, United States of America, California. Bueno, para el público es como muy gringa, latino, te falta como la camioneta así gringa. Claro, para el público latino que nos escucha, porque voy a traducir. Es un obrero. Ay, la Paula se sigue riendo, mi inglés es notable. Soy hijo de la educación pública, Paula, ¿ya? Sí. Calidad, good, ¿qué es good? Bueno. Good. Buena calidad. Good quality. DC Company, perdón, United States, California. No sé. Oye, está como el texto de la convención, no entendimos nada. Parece como parche. No, si viene puesta. O se te hizo un hoyo, no pusiste el parche como antiguamente. No, si es parche de verdad puesto de la... Por favor. No. A ver, mira. No se pasen película. Oiga, lo que están viendo en tu canal de YouTube, miren el pelo en pecho del tío conductor. Ahí está el pespunte, ¿ves? Pespunte, ¿cómo se dice? Perfecto. Ahí está cosido, ¿no? No, miren, ya. Bueno, ya. La Tiare, yo como conozco a la Tiare, yo sé que nos quedan poquitos minutos, pero la Tiare algo quiere decir. Yo tengo la sensación que algo quiere decir sobre la actualidad, no sé, tiene algo como medio atragantado, así que... Ha estado con muchas cosas.
el Guaso y la Paula Santolaya también piensen algo, porque se me ocurrió una idea. Algo nunca visto en los medios de comunicación. Un minuto de confianza. ¡Oh! Me iluminé. Compito. Me iluminé. Tiare, ¿tú quieres decir algo? Por favor, Tiare, diga. No, yo quisiera, bueno, expresarles mi alegría, ¿cierto?, de una inauguración de una nueva Casa Ciudadana. Aquí suenan aplausos de fondo, así Eso como... te iba a preguntar, porque lo dijiste como al pasar delante. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. La Casa Ciudadana, ¿cierto? Ustedes vieron, fue un trabajo, ¿cierto?, de las organizaciones de la sociedad civil, súper cercano cuando fue el plebiscito, ¿cierto?, la campaña del plebiscito de salida, y que cuando culmina, ¿cierto?, esto con el triunfo del rechazo, quedamos todas estas organizaciones, ¿cierto?, aquí súper unidas, súper con ganas de trabajar, ¿cierto?, con el paraguas de la coordinadora. Y queríamos, ¿cierto?, darle este tema más territorial a la coordinadora con la Casa Ciudadana, y ya la sexta región, ¿cierto?, les mandó un saludo enorme, y le mando de nuevo un saludo enorme a la María Ignacia Castro, quien ella lidera, ¿cierto?, la Casa Ciudadana de la sexta región, y a Juan Enrique Sánchez, que también me acordé de él con el tema de las canchas de tenis, una persona que en Pichidegua tiene canchas de tenis, y él abre, ¿cierto?, estas canchas a la ciudadanía, a los vecinos, para que vayan de forma gratuita a jugar, ¿cierto?, a hacer deporte. Así que un abrazo también para él. Y claro, inauguramos, ¿cierto?, esta Casa Ciudadana en la sexta región, que ya venía trabajando de antes, y el tema de la inauguración, el evento, la fiesta, ¿cierto?, el baile de cueca, la cueca, ¿cierto?, no era como el tema más formal, ¿cierto?, pero esto ya venía hace rato trabajando, había que darle el punto de inicio, el punto de partida, y eso fue el día viernes que se realizó. Estábamos muy contentos, fue mucha gente, muchos vecinos, ¿cierto?, la junta de vecinos, agrupaciones, agrupaciones de las tradiciones, ¿cierto?, que en esta zona se lleva harto, así que fue un encuentro bien hermoso, y un punto de partida, ¿cierto?, en la sexta región para toda la gente que nos escucha ahora desde allá, y que quiera participar, que se pueda acercar, ¿cierto?, aquí a este fondo La Torina, y se pueda acercar para participar, ¿cierto?, de la Casa Ciudadana, en todo lo que necesiten información. Ahí va a estar la María Ignacia acompañándolo. Así que eso era como lo que tenía ahí guardado. Un abrazo enorme a todos los que hicieron posible esta actividad, una actividad bien ciudadana, bien cercana, como les comentaba, resaltando, ¿cierto?, las necesidades, a ver, ¿cómo decirlo?, las urgencias de la ciudadanía, como lo es seguridad, como lo son las aguas. Graciela Correa también estuvo ahí con nosotros, con la agrupación Aguas para el Campo, explicándonos un poco de cómo había sido su trabajo, y de forma muy solidaria, siempre ha estado acercándose a las casas, ¿cierto?, a los grupos que no son muchas veces escuchados, y que tocan puertas y nadie les da una respuesta satisfactoria, y que bajo este techo, ¿cierto?, como lo es la coordinadora y la Casa Ciudadana, han logrado ser escuchados. Oye, y ahí yo me sumo al tiro y le robo el minuto cortito, que sé que son menos, pero es súper importante. Yo también quiero saludar a un buen amigo que escucha nuestra radio en la 98.7. Felipe, ¿cuál es nuestra radio de 98.7 allá en la sexta región? ¿Cuál puede ser? ¿La tenéis tú en el listado? Quiero saludar a mi querido amigo Emilio Cañete, que me atendió ahí en Chépica, estuve en Auquinco, al lado del mar. Radio Ritmo. Radio Ritmo. 98.7. Un saludo, me dijo, mandan un saludo a Emilio, todo nuestro cariño. Emilio, también, para que también lo sepa lo que hace, lo que dice la actividad, para que podamos seguir creciendo con la Casa Ciudadana y la coordinadora, y este programa pueda ser escuchado en más partes de Chile y fuera de Chile, como hoy día pasa en Suecia. Todos se pueden meter al banner de la coordinadora, ya, banner, a la página web, lacoordinadora.cl, donde también están nuestros programas, se suman todos los días, y hay un banner que dice, súmate, desde Luca. Desde Luca uno se pone con Luca, voy a hacer una vez, voy por más tiempo. Necesitamos que nos ayuden, porque esto
esto es una fundación que solamente busca aportar a la sociedad, como explica muy bien Tiare, y ya tenemos Casa Ciudadana en Santiago, Casa Ciudadana en la sexta región, Casa Ciudadana en la quinta región, y así se siguen sumando, y la idea es que sea un lugar de encuentro donde diferentes personas puedan interactuar, como puede ser Emilio Cañete de Chapica. Así que súmate a la coordinadora www.coordinadora.cl y con Lucas hacemos millones. Ya, y a fines de marzo, todas las personas que nos escuchen, van a poder participar de un asado que va a hacer el Guaso Pérez. Trini Segers, Paula Santolaya, Tiare Cáceres, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana. Lo lamento, Paula, lo lamento, Tiare, pero el tiempo nos pilló. Así que, ¿o usted quería decir algo, Trini? ¿Se le quedó algo en el tintero? No. ¿Y a la Paula? ¿Se le quedó algo en el tintero, Paula? ¿Se quiere reír? Yo sí, pues que yo quería aprovechar mi minuto. Ya, le quedan... me quedan... Ya, muy poco. Yo quiero recomendar un libro. Me asusté. Ponlo más, ahí se ve perfecto. Ya. Este es un libro impactante. Yo elijo salvar. Es la historia de los papás de Cathy Summer, de una niñita que falleció por suicidio. Que yo aprendí eso la semana pasada. Estuve con los papás. Colegio Alianza Francesa, ¿no? No. ¿No? No. Ya. Esta es una niñita que falleció por suicidio y los papás escriben este libro. Súper recomendado, ojalá lo puedan leer. Es un libro que muestra muy, muy en carne lo que ellos vivieron, y efectivamente todos podemos ayudar a la gente que está con depresión y está pensando en quitarse la vida. Todos podemos colaborar para que eso no pase. Así que súper recomendado este libro. Está en la página web de la Fundación Cathy Summer. Ya. Tiare Cáceres, Paula Santolaya, Mauricio Pérez, Trini Segers. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen muy bien. Cuídense. Chao, chao. Un gusto. Nos vemos. Gracias.